Hola, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien en medio de toda esta situación tan convulsionada en la que nos encontramos todos. Hoy quiero hablar acerca de la batalla espiritual. ¿Qué tiene que ver la batalla espiritual con el coronavirus? Pues de cierta manera tiene mucho que ver, porque es un enemigo invisible que se nos está viniendo, que no nos damos cuenta dónde está, no sabemos por dónde anda, pero sabemos que existe. Y espiritualmente también enfrentamos a un enemigo que no podemos ver, que no podemos tocar, que es un conjunto de fuerzas malignas espirituales que están al mando de todo lo que nos rodea, básicamente en este mundo de tinieblas, como el apóstol Pablo enseña, y que se puede relacionar de cierta manera con un ataque espiritual. No digo que es lo mismo, digo que se puede relacionar de cierta manera con un ataque espiritual por las cosas que provoca. Provoca ansiedad, provoca miedo, provoca angustia. Todas las emociones negativas que conocemos pueden generarse de un momento a otro cuando nos enfrentamos a una pandemia como esta y abrimos bien los oídos a escuchar todas las cosas que están pasando en el mundo. Cuando empezamos a escuchar que los países empiezan a cerrar sus fronteras, cuando empezamos a escuchar que hay muchísimos números de casos de personas infectadas, cuando empezamos a escuchar que un número reducido, pero no poco importante, de personas están perdiendo la vida a causa del virus, obviamente nos sentimos afectados por todo lo que está ocurriendo. Hoy en día vivimos en una situación muy estresante en medio de la sociedad porque si estamos en algún grupo y alguien estornuda o tose, inmediatamente empezamos a pensar que puede tener el coronavirus y empezamos a resguardar nuestra nariz, nuestros niños, empezamos a protegernos. Y está bien, porque es un enemigo invisible que quiere atacarnos también y quiere afectarnos profundamente. Pero fíjese que la batalla espiritual también tiene muchos rasgos como lo que estamos sufriendo hoy en día. Pocas personas estamos pensando en esto. Pocas personas hacemos frente a la batalla espiritual. Y sabemos que hay un enemigo que quiere devorarnos, sabemos que el diablo está rondando como un león rugiente buscando a quien devorar y utiliza también nuestra falta de fe, nuestras debilidades y busca por dónde entrar para afectar también nuestras defensas espirituales. Así que hoy quiero hablarle un punto de un tema que titulé de esta manera: sométete, resiste y vence. Sométete, resiste y vence. Hace un mes aproximadamente, poco antes de que supiéramos cómo este virus había empezado a transmitirse, estuve mirando una película acerca del ébola y contaba la historia de una doctora que se contagió de ébola y precisamente enfrentó esta batalla física contra un enemigo que no podía ver, pero que los doctores le decían que podía vencer, que necesitaba fuerza de voluntad, que necesitaba hacer caso a lo que los doctores les decían, porque si ella hacía lo que se les decía, si ella se sometía básicamente a la experiencia, a la autoridad de las personas que estaban con ella, si ella resistía fuertemente el dolor que esta situación le provocaba en el cuerpo, en algún momento iba a vencer. Y ocurrió así. Ella fue una de las personas que pudo vencer, que pudo salir adelante. Entonces someterse, resistir y vencer están ligados y están tomados de la mano. ¿De dónde viene todo esto? De Santiago 4, versículo 7. En Santiago 4, versículo 7 se nos dice así: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Muchas personas creen que Satanás tiene todos los argumentos para engañarnos, que él tiene todas las herramientas para llevarnos a pecar, pero no es así. Satanás está limitado por Dios para afectarnos. Él no puede afectarnos completamente, él no puede destruir nuestra fe. Son nuestras decisiones las que pueden llevar a que esto ocurra. El poder para enfrentar la batalla espiritual está en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo una vez que nos hemos bautizado, una vez que Dios nos ha perdonado. El Espíritu Santo vive en nosotros y por ende tenemos esa fuerza de Dios para enfrentar cualquier situación, sea la que sea. Y Santiago nos dice que debemos someternos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero es una batalla. Es una batalla, por eso Santiago dice que debemos resistir. No resistimos cuando algo está bien, cuando todo está tranquilo, no resistimos una batalla, no resistimos al enemigo.
Pero Él está peleando contra nosotros y utiliza argumentos también para hacernos caer. En Pedro, 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 al 9, también Él utiliza un argumento acerca de esta batalla espiritual. Él dice: humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. En ambos pasajes se nos presenta una imagen de una batalla. Y se nos dan las herramientas también para vencer esta batalla, para vencer al enemigo, para ir en contra de él, para luchar contra él. Tanto someterse como humillarse tienen la misma connotación frente a Dios y también frente al diablo. Si el diablo sabe que estamos sometidos y humillados frente a él, pues no va a tener argumentos para vencernos. Va a poder luchar en contra de nosotros, va a poder poner montones de situaciones frente a nosotros, pero si nosotros nos sometemos, si nosotros nos humillamos al Señor, la poderosa mano de Dios también nos va a ayudar. Someterse a Dios, humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. No podemos y no debemos rebelarnos contra Dios. Para vencer la batalla no podemos ir en contra de Dios, todo lo contrario. Debemos entender que hay algo espiritual alrededor nuestro. En medio de los sufrimientos, la angustia, la agonía, hay algo alrededor nuestro. Pero también hay algo en nosotros, y es Dios. Entonces, la palabra someterse, la palabra humillarse o resistir están relacionadas en nuestra batalla espiritual. Lo primero que debemos hacer para que el diablo huya de nosotros es mostrarle que es a Dios y no a Él ante quien nosotros nos vamos a someter. Cristo hizo lo mismo ante los engaños que Satanás tan descaradamente le propuso en Lucas 4, versículo 1 al 13. Y usted conoce este pasaje cuando Jesús es tentado. Nos dice el Evangelio de Lucas que Jesús se fue lleno del Espíritu Santo y que este mismo lo movió al desierto para que ahí fuera probado por Satanás. Y Satanás lo probó 3 veces. Lo probó diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Y Jesús le respondió que no solo de pan vive el hombre. Después le tentó mostrándole todos los reinos y el esplendor de esos reinos y le dijo que si Jesús le adoraba, Satanás le iba a entregar todo eso. Pero Jesús le contestó: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. En la tercera ocasión, cuando Satanás vuelve para tentarlo, le dice: si eres el Hijo de Dios, pues tírate aquí. Y la Biblia dice básicamente que ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna, usando el Salmo 91. Y Jesús también le contestó: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, dice la Escritura en el versículo 13, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. El diablo tiene recursos limitados. Esa es una verdad que nosotros debemos saber, debemos entender. No tiene todos los recursos para hacernos caer. Así que debemos someternos a Dios y no ante las tentaciones que el diablo pone frente a nuestros ojos. Resistir al diablo también es interesante. Fíjese usted que Santiago nos indica que debemos resistir al diablo. Interesantemente, la idea de resistir no es la de afirmarse o mantenerse así como protegido enfrente de un vendaval, de una tormenta, o aferrado a un madero, asustado y luchando por poder mantenernos ahí. No, más bien la idea de resistir está relacionada con argumentar. Resistir al diablo implica argumentar, pero argumentar bíblicamente ante las tentaciones que Él nos pone. Si recordamos a Jesús en Lucas capítulo 4, Jesús resistió al diablo, pero lo resistió argumentando y usó la palabra de Dios para poder argumentar lo que Satanás le estaba diciendo. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, podemos caer fácilmente en las trampas de Satanás. Es muy fácil para él engañarnos cuando no conocemos las Escrituras. De hecho, para todos nosotros es una realidad que hay muchos grupos religiosos que enseñan doctrina falsa, que nos dicen cómo salvarnos, pero en realidad nos están llevando directamente al infierno, que están utilizando las palabras de la Biblia para cambiar nuestra manera de pensar, pero
pero no para que pensemos como Dios quiere, sino que para que pensemos como los hombres quieren. No conocer nuestra Biblia es negligente. No saber utilizarla es negligente. Necesitamos aprender a usar nuestra Biblia. Necesitamos leer, necesitamos estudiarla profundamente para aprender cómo usar nuestra Biblia. Ante las 3 tentaciones que nuestro Señor recibió, siempre contestó con una: es realmente negligente de nuestra parte el no conocer nuestra Biblia y poder hacer lo que Dios quiere que hagamos con ella. En Hebreos 4, versículo 12 se nos dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. La palabra no es pasiva, es ofensiva. Efesios 6, verso 17 nos dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es la única arma ofensiva que nosotros tenemos para poder defendernos ante las astucias, ante los engaños del diablo. Por esta razón se hace imprescindible que conozcamos más profundamente nuestra Biblia. La Escritura nos dice que Satanás va a huir de nosotros. Él escapa de nosotros. No siempre está ahí dando vuelta. Si nos sometemos a Dios y resistimos al diablo con la palabra, Él huirá, porque no tiene suficiente argumento para derrotarnos. En Lucas 4, versículo 13, para terminar: así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Que venzamos hoy día no significa que Satanás no va a volver a tratar de intimidarnos y a tratar de hacernos caer. Él lo va a volver a hacer. Por eso cada vez necesitamos luchar contra él con las armas que Dios nos ha dado, y en este caso es con la palabra. Entonces, hoy día, por favor, tome consideración de lo que le he dicho. Sométase, resista y venza. No se deje vencer por Satanás. Dios le bendiga.